Ya. Bueno, hola, soy Astrid, mucho gusto. Yo soy su tesorera. Entonces aquí les voy a dar de que un pequeño análisis de un artículo. Aquí está el título. Se llama Estudio de cohorte retrospectivo de pacientes diagnosticados de cáncer de tiroides del área suroeste de Madrid y factores pronósticos en el cáncer diferenciado. ¿Sí le puedes dar la siguiente, por favor? Aquí les puse pues una captura del artículo para que vean que está de que en el Sevier, ahí lo pueden localizar en la revista de Endocrinología y Nutrición. Y es un artículo original. Bueno, aquí les puse la checklist. Esto es prácticamente lo que vamos a estar analizando a lo largo de toda la presentación del artículo. Y pues no sé si quieren que lo leamos o de que se los voy dando de que poco a poco. No sé, dime Alex, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, como ya saben, a lo mejor bueno, no recuerdo si estuvieron ahí en la sesión pasada, o antepasada. Sí, fue en Ujú. la pasada que abordamos, ahí disculpen el ruido de fondo, pero abordamos que pues para cada artículo se tienen que seguir varios pasos, ¿no? O sea, primero pues ver como que aspectos más generales, como de qué tipo de artículo es, en qué revista está publicado, etcétera, ¿no? Que es como lo más básico. Analizar el título, si te sirve o no te sirve. Y después hay una segunda parte, que es esta, la lectura crítica, que es, o sea, a lo mejor ya no tanto aspectos claves, sino que más específicos, ¿no? Y para cada tipo de estudio, pues podemos investigar algún tipo de checklist que están en internet. Y pues para estudios de corte, pues tenemos este de aquí en el día de hoy. Como ustedes saben, les pasé tres fuentes, el Joanna Briggs Institute, el CASP y el de Oxford. Y ya la tercera parte es la parte clínica, que es ver, de hecho, este checklist me gusta porque aborda esa parte práctica que dice la pregunta 9, 10 y 11, que dice, ¿se pueden aplicar los resultados a la población local? ¿Se ajustan a otras pruebas disponibles? ¿Y qué implicaciones tiene este estudio para la práctica? Entonces, pues está padre. O sea, este es el que se ajusta al estudio de hoy. Y bueno, aquí ya está lo del objetivo y nada más para agregar algo antes. Si ustedes recuerdan lo que vimos en la sesión pasada y también yo creo que ya lo vieron en su clase de métodos o de investigación, esto dice de aquí algo y por eso me gustó mucho cuando Astrid lo seleccionó porque dice estudio de corte retrospectivo. Y si ustedes recuerdan, generalmente la que nos enseñan en clase es una corte prospectiva. O sea, digo, nada más dice corte, pero damos por hecho que es prospectiva, ¿no? Porque es un grupo de pacientes que tienen características similares que se los van siguiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y ven si desarrollan algún evento de interés. Y a veces lo que hacen también es que no nada más es una corte, sino que cuando dice estudio de corte asumimos que son dos, o sea, un grupo que está expuesto y otro grupo que no está expuesto. Y aquí lo curioso es que es retrospectivo y además es nada más un grupo. Entonces, pues por eso va a estar muy interesante ahorita todo lo que nos va a exponer Astrid. Y pues nada más para que tengan en mente que esto a lo mejor no es del más convencional, pero pues nos va a ayudar bastante a identificar ese tipo de estudios y a que los tengamos también presentes, ¿no? De que existen. Entonces, pues todo bien. No hay ninguna pregunta ya para que Astrid pueda continuar. Pues yo, todo Todo bien. bien. Ok, Muy bien. excelente. Bueno, aquí les puse el objetivo y aparte les puse la preguntita ahí de que el estudio abordó un tema claramente enfocado y ahí estamos viendo el objetivo y bueno, lo dividen en dos partes. La primera es analizar los datos clínicos e histopatológicos de los pacientes con cáncer de tiroides diagnosticados en Madrid durante el periodo de 1998 al 2009. Si vemos es un periodo considerable. Y luego identificar factores pronósticos de evolución en el subgrupo de pacientes con cáncer de tiroides del epitelio folicular. Cáncer diferenciado de tiroides, perdón. Y luego la que sigue, por favor. Luego en material y métodos, aquí viene nuevamente cómo es el estudio, cómo se realizó, el retrospectivo de una cohorte de pacientes diagnosticados de cáncer de tiroides. Las fechas es desde marzo de 1998 a diciembre del 2009.
Y de hecho en la parte de abajo les puse las preguntitas y ahí viene de que fue suficientemente completo el seguimiento de los sujetos y fue el seguimiento de los sujetos lo suficientemente largo. Si aquí podemos ver, pues realmente sí fue bastante tiempo, o sea, desde 1998 hasta el 2009, entonces podríamos considerar que fue un seguimiento adecuado. Y luego aquí les puse de que exclusión, pacientes diagnosticados en otro centro o con seguimiento en el hospital inferior a 6 meses. ¿Por qué se tomó este tipo de exclusión? Porque, pues, si los diagnostican en otro hospital, no saben qué criterios para cáncer de tiroides están tomando. Entonces, ellos prefirieron de que los pacientes que ya tenían, pues, y los que iban diagnosticando, pero en el hospital, en la parte suroeste de Madrid, porque así pues evitan sesgos de que otro hospital lo tomó de otra forma o siguieron otro algoritmo o tomaron en cuenta diferentes clasificaciones. Luego, en tipo histológico, definido según la clasificación de la OMS en el 2004. Si quieres pasar a la siguiente. Y aquí nada más de que informativo les puse una tablita de cuáles son los carcinomas tiroideos de la OMS, porque pues no han llevado endocrino, entonces para que ahí los vean. Hay varios, papilar, folicular, pobremente diferenciados, células escamosas, pero los que tomaron más en cuenta aquí fueron el papilar diferenciado. ¿Okay? El que sigue, por favor. Aquí mismo también le quedó 2 escalas pronósticas. Fue la TNM en la 6ª edición, que sabemos, o sea, que la TNM toma en cuenta la T de tamaño del tumor, la N de invasión a nódulos linfáticos y la M de metástasis. Y luego fue otra escala propuesta por el consenso de la Asociación Europea de Tiroides, que categoriza a 3 grupos, de muy bajo riesgo y alto riesgo. Entonces, estas fueron las 2 escalas. A mí me gustó mucho porque pues no toma una como si fuera todo, sino toma 2 y con base en esas 2 se va complementando. A ver, la que sigue, por favor. Bueno, material y métodos. Sigue siendo la terapia supresora de la TSH. Bueno, aquí que administraron levotiroxina sódica o tiroxina LT4, que es lo mismo. Y pues la levotiroxina o tiroxina lo que hace es que va suprimiendo la TSH, porque pues la TSH estimula la producción de T3 y T4, y entonces al momento de que tú le estás dando como un sustituto de la T3 y la T4, entonces ya la TSH se va bajando. Luego, el riesgo moderado y alto, la terapia fue por 5 años hasta que ya no se mostró evidencia de la enfermedad. En bajo riesgo, pues le dieron menos dosis de levotiroxina sódica para lograr valores de TSH en el límite inferior de la normalidad, que es de 1.5 a 1 microunidades internacionales por mililitro. Luego el que sigue, por favor. Aquí también les hice otra tablita. A mí me gustan muchísimo las tablitas porque te resumen todo. Entonces aquí puse los criterios de remisión. ¿Qué es la remisión? Primero hay que entenderlo. Remisión es cuando es la atenuación o la desaparición completa en el paciente de los signos y síntomas de su enfermedad. Y ya sea, bueno, puede ser por consecuencia del tratamiento o de forma espontánea. Y aquí pongo los criterios de remisión en las clasificaciones que ya les había comentado del consenso europeo, que es de muy bajo riesgo y riesgo moderado alto. Aquí en bajo riesgo y en moderado alto también ya les puse una equivalencia del TNM para que así ya se junten las 2 escalas que ya les había comentado, del TNM y del consenso europeo. Y aquí, pues, en la clasificación de muy bajo riesgo, es lobectomía, que es nada más una excisión parcial de la tiroides. Y la remisión, ellos lo consideraron como la tiroglobulina, o sea, una medición de tiroglobulina en suero menor a 10 nanogramos por mililitro y una ecografía cervical negativa, o sea, una ecografía en el cuello, y con terapia de supresión. Luego, en bajo riesgo, que es T1, N0, M0 o T2, cualquiera de T1 y T2, les realizaron una tiroidectomía total y una ablación con yodo radioactivo. El yodo radioactivo es yodo 131.
Aquí la remisión fue considerada como una tiroglobulina estimulada con TSH de menos de 0.5 nanogramos por mililitro. ¿Qué significa esto? Que le dieron, o sea, TSH y al momento de que les das TSH, pues vas a estimular la tiroglobulina que baje, ¿ok? Luego, también les realizaron una tiroglobulina anual indetectable con supresión. Y en moderado alto, pues es cualquiera de los T3, T4, con N1 y M1, o sea, ya con invasión a nódulos linfáticos y con metástasis. Y la concurrencia al menos un rastreo corporal total, que aquí lo abrevian como RCT, negativo, con una tiroglobulina de menos de 2 nanogramos por mililitro, sin tratamiento supresor, o sea, sin la TSH y sin la levotiroxina sódica, o sea, LT4, o tras estímulo con TSH y tiroglobulina anual indetectable bajo tratamiento supresor. Y a estos tres, al riesgo muy bajo, bajo y moderado alto, les dieron un seguimiento con determinación de tiroglobulina bajo tratamiento supresor con la que ya les había comentado y una ecografía cervical anual. Este fue el seguimiento que realizaron en la investigación. Luego, los anticuerpos contra tiroglobulina, bueno, ya sabemos que, bueno, esto lo tomaron como si fuera un tipo criterio de exclusión, porque por una concentración indetectable de tiroglobulina no se considera como un indicador de remisión de enfermedad. ¿Por qué? Porque si tú tienes un anticuerpo contra tiroglobulina, pues el anticuerpo va a atacar a la tiroglobulina, entonces ya no puedes medir la tiroglobulina. O sea, realmente se saldría o se sesgaría el estudio, porque sería una etiología de tipo inmunitario. El siguiente, por favor. Luego, las variables, bueno, hubieron 3 variables que tomaron en cuenta ellos, de hecho ahí los mencionan, de que es diagnóstico, tratamiento y estado en la última visita. Al momento del diagnóstico, las variables que toman pues son los datos demográficos y la forma de presentación. Esto es lo más importante, de hecho, lo de la forma de presentación, porque tomaron muy en cuenta lo que es la presentación incidental. Más adelante se los voy a comentar. El tratamiento que recibieron, bueno, también ya se los puse ahí, que es lo de la leucectomía, lo de la tiroidectomía y el yodo radioactivo. Y el estado en la última visita, pues ya dependiendo de cada paciente, de que si fallecieron, ya sea por el cáncer de la tiroides en sí o por otra causa, o si está vivos con criterios de persistencia, recidiva o curación de la enfermedad, y también pérdida de seguimiento. Eso no lo podemos excluir porque pues ya sabemos que el factor humano no lo podemos controlar. O sea, ahorita te pueden decir que sí los pacientes y en unos 5 años ya no, o sea, puede que no lo localices. Entonces eso es muy importante, la pérdida de seguimiento. Muy bien, los resultados fueron 150 pacientes con cáncer de tiroides, la edad media fue de 49 años y aquí se encontraron 139 que tienen un 92.6% aproximadamente de cáncer diferenciado de tiroides y la mediana de seguimiento fue de 5.4 años. La forma de presentación es lo que yo les estaba comentando, que eso está bien padre porque aquí ya están tomando el hallazgo incidental. Y eso es súper, súper importante cuando estás en la clínica. ¿Por qué? Porque te llega un paciente, aquí dice de que hallazgo incidental, ya sea con estudio de imagen o pieza de tiroidectomía. Un paciente que pues simplemente se está checando, nada más. Llega, se checa y el que le está haciendo el ultrasonido le dice, oye, tienes algo. Entonces ya van y lo checan y no, pues resulta que es cáncer de tiroides. Entonces aquí de estos 139 pacientes, un 19.5% fue así, que llegó nada más, o sea, no tenía nada el paciente, bien casual. Luego, una pieza de tiroidectomía realizada por enfermedad tiroidea no sospechosa de malignidad, ya sea algún paciente que tiene un bocio multinodular normofuncional, o sea, que crecía la tiroides con muchos nodulitos y funciona normal, o sea, que el paciente no muestra ningún síntoma, ya sea de hipotiroidismo o hipertiroidismo, o sea, el paciente está normal. O un bocio hiperfuncional, que un bocio hiperfuncional, pues, o sea, tiene como mucha producción de hormona tiroidea y entonces el paciente
puede tener sintomatología de hipertiroidismo, ya sea que esté acelerado, que esté sudoroso, que tenga también puede tener pérdida de cabello y pues muchos síntomas, ¿no? Pero realmente, pues cuando tienes un paciente así, tienes que estarlo checando, entonces le toman una biopsia, o sea, bueno, una pieza de tiroidectomía, lo mandan a patología y luego resulta de que es cáncer de tiroides. En este momento ya son 33% de los 139 que habíamos hablado. Luego, la presencia de bocio, o sea, un paciente que nada más tiene el bocio. Ya puede ser un paciente por hipotiroideo, o sea, con hipotiroidismo o con hipertiroidismo, o el típico adolescente de que, oye, me creció aquí, o la señora de que en edad fértil, de que, me creció el cuello, vamos a ver qué onda, y presencia de bocio, el 18%. Nódulo tiroideo palpable es cuando le están realizando o sea, le están realizando de que un estudio general y de repente le sienten, o sea, le tocan y dice que, oye, tienes un nódulo, o sea, hay que checarte qué onda. Y una adenopatía cervical palpable, igual, o sea, te están tocando en ese momento, o sea, te están revisando, están haciendo la exploración y en ese momento sale que tienes una adenopatía y ok, es un 5.36%. Esto está bien padre porque prácticamente estás resumiendo todo lo que vas a encontrar en la clínica. O sea, el paciente que llega y sin querer encontraste que tenía eso. Luego el paciente que llega y pues tiene el bocio. Y luego el otro paciente que llega y pues tiene el nódulo palpable y el otro que llega y tiene la adenopatía. Por eso es muy importante la propedéutica, lo que estábamos platicando hace rato. Y si no sabes realizar una correcta exploración de cuello, pues se te va a pasar ese aprox 24%, 5.3%, se te puede pasar. El que sigue, por favor. Bueno, los resultados. Aquí están los subtipos histológicos. Los mostraron de esta forma porque pues es más agradable a la vista. Y pues el principal, ya vemos de que hay como 5 o 6 por ahí, que son carcinoma papilar tiroideo encapsulado. O sea, el CPT es carcinoma papilar tiroideo. Y ahí hay varios. Entonces, realmente nos damos cuenta que ese es el que está dominando en la población que estudiaron. Aquí están las características clínicas, los tipos de tratamiento, complicaciones postquirúrgicas, estadificación del tumor y categorías de riesgo que obtuvieron en el estudio. O sea, de los 150, ya ven que habíamos descontado como 139, pero aquí ya cuentan a los 150 que todavía no han excluido. Las mujeres pues, son 79, en una edad promedio de 49, y esto ya habíamos visto de que el tipo de presentación y todo. Y lo del hipoparatiroidismo permanente, parálisis del nervio laríngeo, son unas complicaciones postquirúrgicas, porque pues hay veces en que el cirujano pues puede por ahí mover el nervio laríngeo o puede extraer de más y se lleva la paratiroides en lugar de solamente la tiroides. El que sigue, por favor. Y aquí en discusión, pues lo que ya les había comentado, que está el dominio de la variante histológica del cáncer papilar, que es el CPT. Y el mejor modelo pronóstico fue la escala TNM. Ya ven que habíamos utilizado el consenso europeo y la escala TNM. Bueno, aquí llegaron llegaron al acuerdo de que el mejor modelo fue la TNM. Y el mejor predictor de persistencia fue la categoría de riesgo del consenso europeo. Entonces estamos viendo que las dos las utilizan, las juntan y el mejor pronóstico es la TNM y el predictor de persistencia, enfermedad o muerte, es del consenso europeo. Entonces, pues está padre porque se va complementando, o sea, no es nada más de que TNM y ya, no, o sea, es de que TNM y consenso europeo se juntan. Y aquí está la checklist nuevamente, ya podemos ver de que, o sea, como ya abordamos más el estudio y ya nos dimos cuenta de que, pues realmente sí está muy completo. Incluso les puse de que unas preguntitas ahí a lo largo de que iba yo presentando,
pues te das cuenta de que el estudio abordó un tema claramente enfocado, pues sí. ¿Por qué? Porque está el objetivo planteado y los resultados van de acuerdo al objetivo. Obviamente, los resultados también se extienden un poco más, o sea, tienen más cosas porque pues esas estadísticas son muy ricas para el hospital, pero pues también sí fue de acuerdo al objetivo. Fue la cohorte reclutada de manera aceptable, lo que son los pacientes, los 150 pacientes, sí, o igual, no sé si quieran de que participar o algo, o os les sigo diciendo yo, como ustedes me digan. Bueno, igual lo puedo seguir diciendo yo para que no nos tardemos tanto, ¿sí? Ok. Bueno, se midió el resultado con precisión para minimizar el sesgo, pues ya vimos que sí, o sea, realmente sí fue como que muy, o sea, fue muy exacto todo lo que estaban midiendo. Incluso también tomaron en cuenta lo del factor incidental, que eso casi nadie lo toma en cuenta y eso es muy importante. Y también tomaron en cuenta lo de el seguimiento, o sea, que hay pacientes que ya no toman, o sea, que ya no siguen, o sea, de que no los puedes encontrar en 5 años y así. Luego, ¿han identificado los autores todos los factores de confusión importantes? Yo considero que sí, o sea, realmente sí encontraron varios factores de confusión. También mencionaron las variables, mencionaron lo del diagnóstico, mencionaron los datos demográficos, la forma de presentación. Luego, ¿han tenido en cuenta los factores de confusión en el diseño y el análisis? Pues ya comentamos que sí. ¿Fue suficientemente completo el seguimiento de los sujetos? ¿Fue el seguimiento de los sujetos lo suficientemente largo? Pues ya vimos que sí, o sea, imagínense, de 1998 hasta el 2009, o sea, sí fue bastante tiempo. Entonces, sí fue lo suficientemente largo como para que ya sepas, o sea, si tu paciente se curó, falleció por el cáncer de tiroides o falleció por otras cosas. ¿Cuáles son los resultados de este estudio? Ya se los mencioné. ¿Qué tan precisos son los resultados? Pues sí son bastante precisos, o sea, realmente vemos de que tienen un análisis estadístico muy bueno. ¿Crecen los resultados? Pues yo creo que eso es como más personal, o sea, pues sí, creo en ellos. Um, se pueden aplicar los resultados a la población local. Eso sería que tenemos que extrapolar estos resultados o más bien este estudio a algo, a la población mexicana, porque si sabemos, este estudio es de Europa. Entonces, hay veces en que las bases genéticas, bueno, realmente las bases genéticas no son las mismas. Entonces, tanto mundialmente el cáncer papilar de tiroides es el más frecuente, podría ser de que aquí en una parte de México, pues chance y no. O sea, no sabemos, entonces por eso tenemos que checar bien de que si lo podemos adaptar o no a la población local. ¿Los resultados de este estudio se ajustan a otras pruebas disponibles? Pues sí, o sea, ya vimos de que utilizan el ultrasonido, utilizan varias, o sea, utilizan la tiroidectomía y eso con análisis patológico y todo, o sea, realmente sí puedes realizar esto en otros lugares y sí se ajustan a otras pruebas. ¿Y cuáles son las implicaciones de este estudio para la práctica? Pues ya les comenté de los escenarios clínicos de cuando llega el paciente y todo. ¿Algo que quieran agregar o así? Ok, Ana, Andrea, la verdad es que este estudio, o sea, está muy padre, está complejo, la verdad, no es así como que, sí lo lees así súper rápido y ya. A lo mejor una vez que, no sé si alguien de ustedes ya ha llevado, por ejemplo, mínimo fisio endocrino creo que se llama fisio 2 y uno de ustedes ya está en cuarto, ¿no? Bueno, no sé si estén en eso o llevándolo, ya lo llevaron, pero bueno. También más o menos empato 2 un poquito, ¿sí o no? No recuerdo la verdad, creo que no, Sí, sí, hemos empatado un poquito de de lo de endocrino. papilar, lo de la huérfana Annie y así. Sí, ya me acuerdo. Pero es que estuvo súper en friega porque fue de que todo Mm, fue el último parcial. Pero bueno, sí. ok. Muchas gracias, Astrid. Ahorita nada más voy a complementar yo un poquito de las preguntas y ya para aportar nada más mi punto de vista, pero meramente como, o sea, expositivo, ¿no? O sea, nada más
aprovechando que yo también hice un poco de información de estas preguntas y pues más que nada también la parte más técnica, ¿no? Estadística. Sí, está Entonces, bien. pues para eso voy a dejar aquí la presentación, pero también voy a poner aquí tanto, pues el artículo, ¿no? Que está aquí. Entonces, como ya les dije, como les comenté al principio, bueno, voy a agarrar un Paint, voy a ver si me deja. Un estudio de corte, ¿verdad? ¿Dónde está? Ah, aquí está la palabra. Perdón, no lo encontraba. Corte, o sea, cuando dicen estudio de corte normal, pues dice, ah, sí, un grupo, ay, ándale, era este. Dice, no, pues un grupo que está aquí, ¿verdad? Y luego otro grupo que es aquí. Cada uno de estos, pues es una corte. Este de aquí tiene un factor de riesgo. No sé, digamos, que fuman. Y luego esta de acá, pues no. Y a ambos los van siguiendo por un tiempo. Y en ambos, digamos que el estudio, pues quiere determinar la incidencia de cáncer de pulmón, ¿verdad? Y aquí está el evento de interés. Y miden cuántos son los enfermos y cuántos son los sanos para ambos. Sí se ve el paint, ¿verdad? Ok. Y pues ya, y comparan, ¿no? O sea, al final del seguimiento, digamos, no sé, 40 años. Demasiado, ¿verdad? Pero pues es un ejemplo de toda una vida. Y dicen, ok, pues fumar, afecta tantas veces más a desarrollar cáncer de pulmón, porque pues en este grupo que fuma, ¿verdad? Se desarrolló tantas veces más cáncer y en este pues no, ¿verdad? Y pues bueno, es una corte, o sea, cuando tú dices una corte así es, ¿no? O sea, se da por entendido que es eso. Pero en se llama corte retrospectiva. Y generalmente aquí lo que hacen es o sea, van al revés, es como un casos y controles. Tú tienes a los enfermos aquí y te vas hacia atrás en el tiempo. Quedó bien horrible, perdón. Este, entonces, esto es diferente a casos y controles, porque casos y controles también se va para atrás y puede ser un poco confuso ver la diferencia al principio. Pero casos y controles lo que tiene es primero aquí un grupo de casos, digamos, poniendo el mismo ejemplo de que pacientes con cáncer de pulmón, ¿verdad? Y pacientes sanos, y los investigadores se regresan para para preguntarles o ver sus expedientes clínicos o algo, ver algunos factores de riesgo, ¿no? Que hayan podido tener. Entonces se regresan en el tiempo para ver. Dicen, ah, ok, pues como estos pacientes tuvieron más de qué riesgo, ¿no? Y estos, pues muy poquito. Entonces, pues encontramos que esto, obviamente aquí la asociación no es tan fuerte. Este estudio no es tan fuerte como este de acá, porque aquí tú los vas siguiendo. O sea, tú puedes ir determinando, este, o sea, en vivo, ¿no? Por así decirlo, qué es lo que va aconteciendo con los pacientes. Y aquí te tienes que regresar. A lo mejor, pues, lo que se hizo, lo que se tiene allá, no lo hicieron para considerando que tú ibas a hacer un estudio, sino que pues, simplemente lo documentaban y ya. Entonces no hay tanta precisión como en un corte. Y entonces tenemos un corte retrospectivo que combina la palabra corte de aquí, que es un grupo de pacientes similares, y lo retrospectivo de casos y controles. Entonces es como una mezcla. Y aquí lo que hacen, bueno, y determina, aquí lo que se busca, lo principal son factores de riesgo, ¿no? Que tienen aquí un grupo con factores de riesgo. Y aquí es un grupo con enfermedad. O sea, aquí tienen los factores de riesgo si buscas la enfermedad, y aquí tienes la enfermedad. Ay, no se ve. Y aquí tienes la enfermedad y buscas los factores de riesgo. O sea, es como que al revés, por así decirlo. Y aquí lo que tienes es es un ya también con enfermedad, pero tratas de ver la fortaleza del factor de riesgo. O sea, déjenme encuentro un diagrama para ver si se los puedo resumir mejor. Ahí voy. Porque yo tenía uno.
Déjame ver si lo encuentro. Para no estar. Pero sí se va entendiendo un poquito la idea. Sí, Creo que esta no era. Ok. Entonces, en una corte retrospectiva, ay, generalmente lo que se tienen son dos grupos, así como en esta corte. Creo que lo puedo hacer más grande, ¿no? Pero no recuerdo cómo. Bueno, aquí ya se ve normal. Y aquí lo que tienen es que a este grupo ya saben que estuvo expuesto a a un factor de riesgo. Este, digamos porque, eh, a ver, espérame, es que estoy leyendo, esta no es la imagen. Yo bien salsa pensando que sí era y no era. A ver. Ah, ok. En un caso y controles, sí, ya la encontré, perdón, es que no sabía si era una palabra u otra y no quería confundirlos más. Entonces aquí tú ya tienes la enfermedad y dices, ok, voy a ver qué es lo que lo causó. O sea, como que al principio el investigador no tiene muy clara la relación, pero pues por eso hace su investigación, ¿no? Puede haber hecho otras investigaciones previas y todo, pero entonces ya tiene una idea, pero va a descubrir, ¿no? Que cuál es ese factor de riesgo en casos y controles. Pero en corte retrospectiva, el investigador, aquí el paciente ya tiene la enfermedad y también ya sabe que estuvo expuesto a un factor de riesgo en el pasado. Digamos, son trabajadores de una fábrica que trabajó con químicos hace mucho tiempo y y los investigadores van con ese grupo de personas, de ex empleados de ahí de esa fábrica y les hacen preguntas, ¿no? O sea, y investigan sus antecedentes médicos y todos y tratan de investigar la, la, la fortaleza o qué tanto influyó este factor de estudio en que ahorita ellos en el presente tengan ese tengan esa enfermedad, ¿sí? Y también lo comparan con un grupo control. Pero este estudio también lo que hace, ay, se está grabando todo este al garabato, ¿verdad? Qué pena. Pero bueno, ya ni modo. Este, nada más tienen un grupo, ¿sí? Y ese grupo de características similares que ya nos expuso Astrid, que fueron ciento, ¿cuántos? 150, al muy parecer, bien. Ujú. sí. Este, los fueron siguiéndolos, ¿no? O sea, fueron viendo sus antecedentes y todo, porque el estudio fue hecho en el presente. Sí, o sea, ellos empezaron en un punto en el presente y dijimos, ok, pues bueno, ya seguimos un grupo de pacientes del 98 al 2009, ¿verdad? Y ellos, lo que hicieron pues fue eh, irse para atrás en el tiempo y ver no le puedo agarrar esto, pero bueno, ahí quedó ya. Eh, y determinar todo lo que ya nos dijo Astrid. Entonces, pues así consiste más o menos, ¿no? Y pues bueno, una vez que ya quedaron aclarados los tipos de estudio,
tienen alguna pregunta de esto? O sea, ¿sí quedó claro o de plano nada más viene a confundir más? A mí sí me Andrea. quedó claro, pero ahí Ok, excelente. Bueno, entonces, ahí va. Fíjense, el objetivo fue analizar los datos clínicos e histopatológicos de los pacientes. O sea, lo clínico ya nos los dijo Astrid, ¿verdad? ¿Cuáles fueron pues los detalles clínicos? Aquí están, ¿verdad? Me gusta mucho esta parte de aquí porque te dice todo lo clínico, lo que van a hacer. Datos demográficos, forma de presentación, todo esto, ¿verdad? Y es lo que ponen en la tabla 1. Aquí está. Sí, que fue también ya lo que nos dijo ella. Dice, objetivo, analizar los datos clínicos e histopatológicos, ¿verdad? O sea, aquí dice, este, la citología, ¿no? Que es donde ves, la parte histopatológica y la ponen acá. De los pacientes con carcinoma de tiroides diagnosticados en nuestra área durante ese tiempo, el del 98 al 2009, así como identificar factores pronósticos de evolución en el subgrupo de pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides del epitelio folicular. ¿Es este, verdad, Astrid, o es otro? A ver, carcinoma diferenciado de tiroides del epitelio folicular. Ay, bueno, no sé si sea este, pero creo que es este. Pero bueno, eh, aquí se fijan también, pues está esta tablita, ¿no? Donde te dice, este, cuáles fueron el seguimiento, ¿no? Que se les dio. Entonces aquí lo que me gustaría resaltar es que, pues, son las dos escalas de riesgo, ¿no? Que dijo Astrid. Eh, la del TNM y la del ETA, la que los clasifica en muy bajo riesgo y alto riesgo. Entonces tú ya tienes todo esto, ¿no? Esto de aquí ya determinaron todo esto, diagnóstico, qué tratamiento recibieron, lo clínico, ¿verdad? Entonces, en base a esto, y los que tienen carcinoma diferenciado de tiroides, los tratan de estratificar en un riesgo, ¿no? ¿Y cuáles son esos outcomes, no? O sea, si tú estás queriendo ver un riesgo, ¿no? Por aquí, el factor de riesgo que ellos tienen aquí, como ya dijimos, pues son todas esas variables clínicas, perdón, clínico, la parte de diagnóstico, qué tratamiento recibieron, y pues ver, perdón, ay, de ver acá. O sea, todo eso, lo que ellos tuvieron de diagnóstico, clínico, tratamiento, mm, todo eso que tanto influyó en las outcomes, que son las que ellos quieren ver. ¿Y cuáles son estas? Pues bueno, ahí nos las dicen, ¿no? La recidiva, la muerte, la persistencia de la enfermedad, es lo que ellos quieren investigar, ¿no? Al menos en los pacientes que tienen carcinoma diferenciado de tiroides del epitelio folicular, ver qué tanto influye esto en que los pacientes al final de ese seguimiento, ya sea que el cáncer vuelva o que los pacientes se mueran o se curen o la enfermedad siga, ¿no? Entonces, cuando hacemos este tipo de esquemas, o sea, hay que tener bien claro, ¿no? O sea, si es una corte, ok, pues cuál es el factor de riesgo y cuál es el outcome, ¿no? O sea, qué es lo que ellos quieren determinar para tenerlo bien claro nosotros, ¿sí? Entonces, pues ellos hicieron, a través de precisamente al decir riesgo, ellos no dijeron, pues alto riesgo o bajo riesgo, nada más porque se nos ocurrió y ya, sino que lo clasificaron. Todo esto clínico, diagnóstico, tratamiento, ellos lo hicieron ya más formal con la parte del ETA, perdóname, con la del TNM y con la de la ETA, ¿no? O sea que considera varias características, incluso dice que también se referenciaron un poco en las guías británicas, que son las que utilizaron, pero también nos dicen, ok, este estudio no es perfecto, porque como desde el 98 hasta el 2004 no teníamos protocolos de diagnóstico y tratamiento uniformes,
sino que ya hasta como a la mitad los unificamos. Entonces ahí es una observación que hacer, ¿verdad? Es una debilidad, ellos lo ponen así. Y pues bueno, todo esto clínico, diagnóstico, tratamiento es diferente, ¿no? Para cada paciente, porque sabemos que los pacientes no son iguales y su biología es diferente y lo que encontramos también va a ser diferente. Entonces, pues, tienen que hacer un tipo de estudio estadístico para ver si todo esto ya clasificado también con la TNM y la ETA influye en esto, ¿no? Y pues para hacer que eso tenga sentido, o sea, para que los resultados sean de alguna manera congruentes, pues ellos tuvieron que hacer análisis estadísticos. Y los que ellos hicieron son aquí vienen, bueno, voy a quitar esto por mientras, porque aquí los tengo ya. Hicieron dos modelos. Hicieron lo que se llama regresión de Cox. Creo que así se llama. A ver, para ponérselos bien. Sí, regresión de Cox y regresión logística, que es la parte estadística. Entonces, todo esto, ellos ya lo combinan. A ver, ¿dónde está? Todo esto de aquí, diagnóstico, tratamiento, esto de aquí, pues es diferente para cada paciente, ¿no? Porque aquí te dice, datos expresados en porcentaje. Y lo que está aquí en paréntesis es el rasgo intercuartílico. Entonces, pues 79% eran mujeres, ¿verdad? Años, pues era 49, presentación incidental, 52%, cuántos tenían microcarcinoma, cuántos eran multifocal, etcétera, ¿no? Entonces, no puedes hacer como una simple media y ya, o una moda mediana, pues para ver qué tanto influye, ¿no? Sino que tuvieron que hacer este tipo de estudio especial que se llama, pues, la regresión de Cox y la regresión logística para ver qué tanto esto influye en la recidiva, muerte y la persistencia de la enfermedad. A través de esto, ¿no? De clasificarlo así como dice la TNM y la ETA. Entonces, pues son varios niveles de complejidad que usaron los autores pues para tratar de dar una respuesta, ¿no? Que es la que ya mencioné. Y pues aquí nos van diciendo lo que encontraron, ¿verdad? Los tipos histológicos, también cosas de tratamiento. Y ahora sí, ok, nos exponen ellos el seguimiento que se les da a cada uno. 5.4, en cuántos pacientes hubo persistencia, recidiva, curación, mortalidad, ¿no? ¿Cuántos se murieron? 3.3, cuántos perdieron del seguimiento y cuántos están pendientes de evaluación, que eso no lo explicaron, la verdad, creo. Y la verdad me dejó con muchas dudas, entonces también sería un punto a considerar. Y aquí esta es la clave, ¿no? Bueno, déjame ver si hay otra cosa más. No, creo que ya. Esto es la clave, porque este te dice, este es el que tiene ya los indicadores estadísticos y este es donde ya vamos a evaluar eh, que también cuáles fueron sus resultados, ¿no? Entonces, dice variables del subgrupo con CDT, carcinoma diferenciado de tiroides, asociado a persistencia de enfermedad o muerte. Entonces, esto de aquí es lo que es la respuesta a eso que ellos se dijeron en el objetivo de que identificar factores pronósticos de evolución en el subgrupo de pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides del epitelio folicular. ¿Sí? Entonces, es esa parte, la están respondiendo con esta tabla. Entonces, estamos viendo que dice el diámetro tumoral, qué tan asociado está a persistencia de enfermedad o muerte. Y aquí OR es un indicador estadístico que se llama odds ratio. ¿Sí? Lo voy a poner acá. Ah, pues bueno, aquí viene. Aquí lo están viendo, odds ratio. Se llama en español razón de momios. Y esa se usa en los estudios retrospectivos, así como este, ¿no? Porque va hacia atrás en el tiempo. Una corte normalita, así como esta. Ay, usa algo que se llama risk ratio.
Y es básica, para no hacerles el cuento largo, pues es lo mismo, ¿no? Para fines prácticos trata de decirnos lo mismo, ¿no? De que cuántas veces es más probable que un individuo desarrolle un evento de interés más que el otro grupo, ¿no? O sea, por estar en un grupo, digamos, por estar en este grupo, tienes 3 veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón y así, ¿no? Así se interpreta ese número, tanto el RR como el OR. Solamente que aquí el RR tiene más poder porque es de estudios prospectivos. Entonces, como ellos les van haciendo el seguimiento, pues tú puedes decir que un estudio corte, un RR, pues tiene más peso. Y un OR, pues también se interpreta igual, este habla más de probabilidad, porque es pues odds, ¿no? O sea, es probabilidad, tasa de probabilidad y esta ya es una tasa de riesgo. Hasta el mismo nombre te lo dice, ¿no? Y pues aquí, bueno, ya, después de este breve introducción al OR, dice, ok, diámetro tumoral, ¿cuántas veces está más asociado a persistencia de enfermedad o muerte? 1.45 veces, ¿sí? Entonces, si tú tienes un diámetro tumoral significativo, de acuerdo a las guías Z y de acuerdo al TNM, ¿verdad? Que ya lo abordó Astrid, eh, tienes 1.45 veces más de tener enfermedad persistente o muerte, ¿sí? Y aquí el intervalo de confianza nos dice, a ver, lo voy a explicar aquí. Para interpretar un OR o un RR, que es lo mismo, se interpretan igual, básicamente lo que hacen es esto. Sí, o sea, tú tienes una línea numérica, ¿no? Así. Y aquí está el 1. Entonces, todo OR o RR que esté en esta parte de la línea numérica, o sea, mayor que 1, se dice que es un factor de riesgo. Entonces, en este caso, este es 1.45. ¿Sí? 1.45. Entonces ya está de este lado. Entonces ya es un factor de riesgo. Sí, para tener persistencia de enfermedad o muerte. Y aquí el intervalo de confianza lo que nos dice, siempre los van a encontrar estos de aquí y no se asusten cuando los vean, porque digo, al principio se dan miedo, ¿no? Porque dices, pues que es tanto numererío. Pero lo que te quiere decir este intervalo de confianza es que este número de aquí no es precisamente el número exacto, sino que puede variar entre 1.09 y 1.93. Entonces, hay, perdón, entre 1.09 y 1.93. Entonces, ponle que si el 1.4 estaba aquí, puede que pues vaya desde acá hasta acá, ¿sí? Que es el otro número, 1.09, ¿verdad? Y el otro era 1.93. Eso te quiere decir el intervalo de confianza. Y aquí lo importante es ver que esté en el mismo lado, o sea, se quede dentro de este mismo lado. Porque si hay algo así como esto, perdón por moverle tanto, pero estoy moviéndole de pantalla. Por ejemplo, este aquí dice, ok, aplica lo mismo para estos dos, entonces pues 4 veces más, una vez más. Pero vamos a ver uno así como este, que dice estadio T, un T2 contra un T1. ¿Cuántas veces está más asociado a persistencia de enfermedad o muerte? O sea, un T2 contra un T1, pues 2.06 veces. ¿Sí? Entonces aquí es lo mismo, 2.06 veces, digamos que está hasta acá. Aquí, ¿verdad? Pero a la hora de leer el intervalo de confianza dices 0.35 a 12.9. Aquí lo que nos debe de poner en alerta es el 0.35, porque ya está del otro lado del 1. O sea, ya está de este lado. Y ya se va hasta el 12. O sea, si aquí estamos en 1, 2, imagínense, va a ir hasta acá. Entonces es un intervalo de confianza muy amplio. Y esto no nos da seguridad, porque aunque nos están diciendo que es un 2, lo que en realidad te dice el intervalo de confianza es que te dice, ok, es un 2, pero puede ir del 0.35 al 12.9. Y un 0.35
o cualquier número que esté de este lado te indica que es un factor protector, ¿sí? O sea que tener un T2 puede ser protector, un factor protector comparado con T1 de tener persistencia o enfermedad de muerte. O sea que puede ser que te puede proteger contra seguir teniendo el cáncer o contra morirte. Entonces ahí es un poco ya más inconcluso. Entonces por estos intervalos de confianza que tienen márgenes muy amplios y que se cruzan del otro lado de la línea numérica no son confiables. O sea, no es de hacerle mucho confianza, ¿no? A este indicador estadístico. Igual no es así como que algo absoluto, pero pues es la regla general, ¿no? O sea, incluso puedes ver que es de 0.9 hasta el 334, es súper amplio. Y así te vas viendo qué tanto influye cada de estos, ves qué tanto influye cada uno de estos factores asociado a persistencia o enfermedad de muerte. Entonces, después de esta mega explicación, no sé si quedó un poco claro. La verdad traté de explicarme lo mejor que pude. No sé si todo bien. Sí, ok, perfecto. La verdad porque nosotros nos pusieron a hacer este curso a nivel nacional, entonces ya cuando lo entendí dije, "Oh, como que ya todo tiene sentido, ¿no? Porque pues todos los artículos son, o sea, los autores hacen lo mismo, ¿no? O sea, al ponerlo de esta manera, pues ya es un lenguaje homólogo, ¿no? Y ya no te da como tanto, como, no te quedas como con tantos signos de interrogación al ver una tabla como estas y al leer lo que dicen los autores. Y también ahí me gustaría agregar que al inicio, o sea, por ejemplo, yo no ponía atención a esas cosas porque decía de que no, que es que la estadística no importa. Y ahora, ya que estoy acá en noveno, ya es como en oftalmo nos pone el doctor una foto, así, de la tabla. Y nos pone el odds ratio, o sea, que es lo mismo que la razón de Mobius, nos pone un chorro de cosas, que si de glaucoma de ángulo cerrado, que si tuvieras esto, que si, o sea, nos pone de que todos los factores de riesgo y nos pone todas las estadísticas. Y hay gente que sí se pierde un chorro. Pero sí, por eso hay que poner de que un buen de atención en esto. O sea, sí, más, o sea, más adelante en la carrera sí te va sirviendo más. Y ¿cómo se llama? En especialidad todavía más, ¿no? Porque tienes que salir ya con un paper publicado, o sea, entonces, si lo puedes dominar o entender al menos desde ahora, pues qué mejor, ¿verdad? Y pues bueno, como es factor de pronósticos también, o sea, como una de los outcomes es muerte, pues bueno, muerte se asocia, la tabla que hacen todos, o la mayoría, es una curva de Kaplan-Meier, que aquí viene aquí, para ver la supervivencia libre de enfermedad. Entonces aquí, de acuerdo a los diferentes tipos histológicos de cáncer de tiroides, y lo hacen con la prueba de Mantel-Cox, ¿verdad? Entonces, pues estamos viendo que aquí nos están dando el número de seguimientos en años que le dieron y el número de supervivencia, ¿sí? Entonces aquí es nada más prácticamente leer esta gráfica, ¿no? Estamos viendo que los tumores, por ejemplo, medulares censurados, fueron los que tuvieron más, prácticamente una supervivencia del 100%, ¿no? Durante todo el seguimiento. Y luego aquí los que vienen creo que son papilar censurado, son los que le siguen aquí. Folicular censurado son los que están acá. Y luego el que está pobremente diferenciado, que son a lo mejor los más agresivos, pues no tienen tan buen pronóstico, ¿no? Porque estamos viendo que a los 2 años de seguimiento ya había una supervivencia del 60%. O sea que el 40% se fallecían, ¿verdad? Aproximadamente, digo. No es ver esto con fines estadísticos absolutos, sino que al menos estamos hablando de este estudio. Y ahora igual para ahora lo que hacen es supervivencia libre. Esto ya va más en conjunto con esto, porque ya es para el subgrupo CDT, que es carcinoma diferenciado de tiroides, de acuerdo a la clasificación TNM, ¿sí? Entonces es como esto, pero ya puesto más gráfico. Entonces estamos viendo que los que tienen un estadio 1, que son los azulitos, ¿verdad? Tienen una supervivencia pues mejor, ¿verdad? Porque entre más cerca esté del 100, pues es una mejor supervivencia. Y en cambio, pues ya cuando tienen estadios 2, 4,
pues ya podemos ver que a los 2 años, por ejemplo, ya tienen una supervivencia menor al 90%, y luego a los 8 años, pues ya baja incluso al 80%, está como ahí en 74, 5 por ahí. Entonces, pues ya no está tan bien como esta, ¿verdad? Entonces, pues son cositas que hay que, de hecho, lo más recomendable es primero leer el abstract y luego irte a las tablas, a las figuras y tablas, porque luego cuando te empiezas a leer el texto, digo, los autores, no es que esté mal, ¿verdad? Pero los autores siempre te tratan de dar su interpretación, ¿no? O sea, te tratan de vender la idea de que su artículo es lo mejor y así, pero a la hora de ver las tablas y las figuras, es cuando estás viendo tú de que, pues prácticamente esto, ¿no? Que fue lo que hicimos nosotros de ver los odds ratio, de ver los intervalos de confianza, de ver las curvas de Kaplan-Meier, no siempre las tienen, ¿verdad? Pero cuando hablamos de mortalidad, pues la mayoría de las veces van a estar ahí y ver lo que los números nos dicen, ¿no? Para nosotros primero hacer la interpretación y luego ver qué es lo que los autores pues mencionan, ¿no? Y aquí este, como algunas observaciones también, pues es ver que estas de aquí son los factores de confusión, ¿verdad? Que ya hablamos, porque pues no es igual en un paciente en otro, entonces creo que ya lo dije, ¿verdad? Estos estudios de aquí ¿dónde están? Lo del análisis de regresión de Cox y la regresión logística, pues es lo que usaron los autores. Aquí sí, cierto, ya lo puse, perdónenme. Fue para eliminar los factores de confusión, ¿verdad? Para que no influyeran en el resultado. Entonces, pues es lo que responde a las preguntas 4 y 5, ¿no? Si perdón, 5 y 6. O sea, los autores identificaron los factores de confusión importantes. Pues sí, ¿verdad? Porque son estos. Estos de acá. Todo esto influye. Un factor de confusión es simplemente que si tú tienes aquí, digamos, fumar y luego cáncer de pulmón, tú dices, ok, fumar te da cáncer de pulmón. Es como tú dirías, pues es una relación muy simple, no muy lineal. Pero en la vida real no, o sea, hay muchos otros factores que pueden influir en que un individuo tenga cáncer de pulmón. O sea, puede ser de que esté aquí también la edad, puede que esté el medio ambiente en el que vives, hay mucha contaminación, la carga genética que tenga, no sé, el tipo, ¿cómo se llama? Alimentación, hábitos que tengas, si ha recibido algún tratamiento carcinogénico, ¿verdad? Entonces, todos estos también pueden influir en esta relación y son los que los llamamos factores de confusión. Y todos estos los autores los ponen aquí, ¿verdad? Que son características clínicas de tratamiento y todo. Entonces, que son los que ya vimos acá, ¿verdad? Los que ya dijo Astrid también. Entonces, para ponderarlos, ¿verdad? Y para tomarlos en cuenta, pues usaron todo esta que se llama aquí de regresión de Cox y logística, ¿sí? Si ustedes pueden leer un poco más de eso, pues ven que a grandes rasgos se trata de pruebas estadísticas que hacen eso, ¿no? O sea, ponderar o amortiguar el efecto de estos factores en una relación lineal, que la que queremos ver de cierto tipo histológico, que es el carcinoma diferenciado de tiroides, con la muerte, ¿no? La muerte, la recidiva, la remisión, todo eso. Entonces, por eso usan estos. Entonces, pues 5 y 6 ya quedaron con esa explicación. El 7 el seguimiento, la verdad, se me hace que no explicaron muy bien la pérdida, ni tampoco por qué ese 18% de pacientes quedó pendiente de evaluación. No sé qué signifique para el estudio ni nada. La verdad, me quedan muchas dudas esa parte. El seguimiento, pues ya vimos con Astrid este, que fue un seguimiento adecuado, de acuerdo al número de años, pues fue bastante. Y aquí, pues esto también fue muy importante, ¿no? Lo de ver al final que para el mejor modelo pronóstico fue la escala TNM, ¿verdad? Y el mejor predictor de persistencia de enfermedad o muerte, pues fue el riesgo del consenso europeo,
que lo clasifica en muy bajo, bajo o alto. Entonces, pues en base a ese COX y regresión logística y todo, pues ya determinan esto, ¿sí? Y creo que ya toqué todas las preguntas. Bueno, la 2, que si la corte fue reclutada de una manera aceptable, pues nada más nos dan los datos demográficos de los pacientes, pero como que no dan mucho contexto de que, por ejemplo, dice que si la población es definida, pues si el suroeste de Madrid, hay algo especial de la corte, a lo mejor eso les quedó un poquito a explicar, pero pues ellos dan por hecho, ¿no? De que los ven todos los días y así, entonces a lo mejor para los que no somos de ese hospital o de esa área, pues no conocemos un poco más de los pacientes. Pero todo lo demás, pues prácticamente ya lo explicó Astrid y con esto pues yo complementé un poquito de la parte estadística y la parte del diseño del estudio, que ya como vemos pues fue un poquito de garabatos, pero espero que haya quedado un poquito más claro. La verdad no sé qué les parezca, si todo bien. Sí, ya entendí súper mejor con lo que Qué iba. bueno. Sí, la verdad sé que no está muy de que artístico, pero pues bueno, al menos traté de dar las ideas más importantes. Entonces, pues bueno, yo creo que si ya no tienen ninguna otra duda ni nada, ya les pasé el otro artículo oral de COVID. Este va a estar bueno, terapia antitrombótica en COVID-19. Nos va a estar apoyando Dani Ceballos. Yo también voy a andar por ahí, pues dándole un comentario. Y pues si no tienen alguna otra pregunta ni nada, pues voy a terminar la grabación primero para ya después que me den su feedback. Entonces, muchas gracias por acompañarnos a los que nos están viendo en esta grabación.